Sean todos bienvenidos a esta casa de oración. Dios les bendiga. Si se escucha un poquito como la semana antepasada, me avisan. Hoy se escucha mejor, ¿verdad? La semana pasada hubo problemas con el audio, pero bueno, creo que hoy ya se escucha bien. Bueno, vamos a continuar, mis hermanos, con nuestro estudio. Llegamos al versículo 9. Vamos a estar estudiando esta porción del versículo 9 al versículo 13, el que nos hizo favor de leer nuestra hermana este texto. Como cristianos, mis hermanos, nosotros tenemos y vivimos por una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza que nosotros tenemos? La vida eterna, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la implantación de su reino celestial. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a venir y va a implementar su reino, y va a ser muy diferente a lo que hoy conocemos como tierra. La Biblia describe un poco acerca de lo que llama paraíso, pero en realidad es porque la presencia de Cristo va a estar ahí. El cielo es cielo, no por un lugar, sino por la presencia de Dios. La presencia de Cristo es la que va a morar en ese lugar, y nosotros vamos a estar con Él. Dice que el tabernáculo de Dios va a estar en medio de su pueblo. Esto es la presencia de Dios en medio de nosotros, de sus hijos, de los que hemos sido salvos. Sin embargo, el tema del reino de Cristo ha sido un tema muy controversial, porque el tema es: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo viene? Siempre se dice, ya va a venir, está el Señor Jesucristo a las puertas. Y muchos dicen, sí, ¿y cuándo? ¿Cuándo será la fecha en la que Cristo viene e implementa su reino? Incluso hay quien no conoce o quien no se declara cristiano. Aún a ellos les despierta cierto morbo, a lo mejor, de decir, ¿cuándo será la fecha? Y ahí andan los brujos tratando de dar fechas. Pero es algo que los cristianos anhelamos, el regreso de Cristo. Incluso hay religiones que tienen su base con falsos profetas que han declarado fechas de la venida de Cristo, del reino de Cristo. Por ejemplo, los mormones se atrevieron a decir: en tal fecha va a pasar esto, el reino de Cristo va a venir. Y pasó la fecha y no vino. Los testigos de Jehová también han dado fechas. Si doy una profecía y no se cumple, pues entonces soy un falso profeta. Y entonces obviamente no se cumplía, y entonces la recorrían unos 20, 30 años, y pasaban esos 20, 30 años y tampoco se cumplía, y así se la han llevado desde entonces. Ya hace mucho que no profetizan esto, pero en los libros antiguos de los testigos de Jehová traen las fechas. Habrán dicho que ha sido una mala interpretación. Es un tema aún controversial, esto de cuándo será la venida de Cristo. Pero lo que es una realidad es que nosotros como cristianos anhelamos, deseamos que Cristo ya venga y establezca su reino. ¿Sí? ¿Usted anhela que Cristo venga ya? Usted dice: ya, Señor, ven. Ven, Señor Jesús, como dijo el apóstol Juan. Ese es el anhelo del cristiano. Y los discípulos también tenían este anhelo. Los discípulos de Jesús en esta historia también tenían ese deseo, y le preguntaban al Señor Jesús: ¿cuándo establecerás tu reino? Y es precisamente lo que nos narra esta porción del texto. Habla acerca del deseo de los discípulos acerca de que el reino de Cristo ya llegara, y de la confirmación del Señor Jesús de que así ha de suceder. O sea, el reino de Cristo ha de venir. Por eso he puesto por título a este estudio: la seguridad y el anuncio del reino de Cristo. La seguridad y el anuncio del reino de Cristo. Eso es lo que se narra en estos versículos. Y lo primero que se enseña del versículo 9 al versículo 10 es una prohibición. Y ese es nuestro primer encabezado, que dividió esta porción del texto en 3 encabezados. El primero es la prohibición de anunciar el reino de Cristo. El Señor Jesús les prohibió a los discípulos anunciar el reino de Cristo.
Y esto parece como contradictorio, pero vamos a leerlo. Dice el versículo 9 y 10. Y descendieron ellos del monte, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Versículo 10, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Si ustedes recuerdan la historia de lo que venimos hablando la semana pasada, fue el tema de la transfiguración. El Señor Jesús, después de que los reprende porque no querían que Él fuera a la cruz, se lleva a Jacobo, Pedro y a Juan al monte, a un monte alto, dice la palabra, y ahí Él les manifiesta visiblemente la gloria de Dios. Toma una apariencia divina. Su apariencia divina permite que estos hombres la vean, y no solamente eso, sino que muestra a Elías y a Moisés con él. Y esto era una enseñanza para esos discípulos, porque les había estado enseñando de la resurrección, les había estado enseñando de que Él iba a morir y que Él iba a resucitar, y era como que no les caía la idea, no entendían el propósito de Jesús. Entonces, por eso es que viene esta confirmación visible, y no solamente visible, sino que el cielo, una nube, viene una gran voz que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es la confirmación audible de parte de Dios de que Él es el Mesías. Y esto ocasionó que los discípulos cayeran sobre sus rostros, quizá con mucho temor, con mucho asombro de lo que estaban viendo. Mis hermanos, estos hombres acababan de ver la gloria de Dios de manera cercana, la gloria de Dios. La fe de ellos, mis hermanos, al ver tal cosa, se había afirmado, que era lo que al final del día buscaba el Señor Jesús, que ellos ya no dudaran acerca de que Él era el Mesías prometido. Mis hermanos, esta experiencia les sirvió tanto a los discípulos que ellos jamás volvieron a dudar acerca de la divinidad de Jesús. A ellos les quedó bien claro que Él era el Cristo, que Él era el Salvador, que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios. Pues sí, ya lo habían visto, ya habían oído la voz de Dios, pues ya era demasiado donde no les quedara clara esto. La fe de ellos sería probada posteriormente. Si ustedes recuerdan la historia, cuando el Señor Jesús fue arrestado y fue llevado a la cruz, estos hombres negaron a Jesús y abandonaron a Jesús y fallaron a Jesús. Y entonces uno piensa, bueno, entonces ¿por qué dices que ya no volvieron a dejar de creer en Él? No, mis hermanos, ellos tenían claro que Él era el Mesías. O sea, ellos no dejaron de creer en Jesús, pero aún así le fallaron. Ellos no fallaron en creer en Jesús como el Cristo. Ellos fallaron en la forma de cómo debían de conducirse como hijos de Dios. Ese fue su fallo. Y uno puede pensar, yo cuando estudiaba esto pensaba en cómo después de haber visto la gloria de Jesús en esa divinidad que pocos hombres en la historia pudieron verla, y haber escuchado la autentificación de parte de Dios Padre de que Él era el Hijo de Dios, ¿cómo es que creyendo, teniendo la certeza, fueron capaces de negarlo y de alejarse de Él? Mis hermanos, pero luego reflexionaba que los cristianos así somos. Esto no es algo de los discípulos. Nosotros como creyentes hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros como cristianos hemos creído que Él es el Salvador y hemos creído lo que Él hizo por nosotros. De hecho, nosotros tenemos más evidencia y más certeza de la que los discípulos tuvieron en ese momento, porque nosotros vemos a la luz de muchos años hacia atrás toda la historia, todas las evidencias, toda la certeza de que Jesús murió, de que Jesús es el Cristo. Y aún así, mis hermanos,
con esa seguridad que de haber visto nosotros también la gloria de Dios y haber oído la gloria de Dios en un plano espiritual a través de la revelación bíblica, aún así le fallamos y aún así nos alejamos de Dios cuando viene la prueba. Entonces, el creer en Dios, mis hermanos, el creer en Cristo no nos exime de fallarle. Esto es una realidad. Nos vamos a equivocar en el camino y esto no debe de frustrarnos, porque a veces como cristianos fallamos y nos vamos hacia abajo. Y también tenemos que entender, mis hermanos, que abogado tenemos para cuando fallamos. No estoy solapando el pecado, eso es lo que no dice la Biblia. Eso la Biblia dice, restringe. El tema es que la Biblia nos dice, sí, si fallaste, no te quedes ahí, no te hundas más. El punto es que te levantes. Lo malo no es fallarle a Dios, aunque es muy malo, pero no es lo peor. Lo peor, mis hermanos, es quedarse en el lugar donde le hemos fallado. No arrepentirnos, no volvernos a Dios, no reconciliarnos nuevamente con Dios. Y Satanás es lo que a veces nos mete a la cabeza, ¿verdad? Ya fallaste a Dios, ya que vas a buscar de Dios, ¿para qué vas a la iglesia? Si anoche pecaste y era sábado en la noche y pecaste y hoy sí ya el domingo vas ahí de hipócrita a alabar a Dios. Pues eso es lo que el diablo quiere que esté en nuestra mente, de que le hemos fallado y de que no podemos ser limpios. Sin embargo, así como Cristo nos ha limpiado, nos limpió la primera vez que venimos a Él, así nos limpia cada vez que pecamos, cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos limpia de todo pecado. Sin embargo, mis hermanos, así como los discípulos tenían ese conocimiento de haber visto la gloria de Dios, eso nos da a nosotros una gran responsabilidad. O sea, cuando no conoces a Dios o conoces poco a Dios y le fallas, dices, bueno, pues no conoces tanto a Dios. Pero mis hermanos, entre más conocemos a Dios, entre más años tenemos caminando con Dios, pues más responsabilidad tenemos de no fallarle a Dios. O sea, no quiere decir que el que tiene poquito le puede fallar y el que tiene mucho no. Sin embargo, sí tenemos que examinar y reflexionar en la responsabilidad que tenemos, porque Dios nos ha dado mucho, nos ha mostrado mucho de su gloria. Y ese conocimiento pide una responsabilidad fuerte de nuestras vidas. Entonces, si tú eres un cristiano maduro que tiene años en el Evangelio, pues tú tienes mayor responsabilidad que aquellos que han visto poco la gloria de Dios. Es por eso que la Biblia nos dice, cuando hay problemas entre los cristianos, dice, el más maduro tiene que a veces humillarse para sanar la unidad dentro de la iglesia. ¿Por qué? Si no tuve la culpa yo, decimos, ¿verdad? Pues porque tú conoces más a Dios, porque tú has visto más la gloria de Dios y eso te hace más responsable delante de Dios. Nada más por eso. Entonces, mis hermanos, los discípulos fallaron a pesar de haber visto la gloria de Dios. Y cuando ellos descendían, llegaron abajo del monte, el Señor Jesús les da una orden en el versículo 9, dice, y les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. ¿Sí ven la orden que les está dando? Les dicen, no le digan a nadie lo que acaban de ver. Y uno piensa, bueno, ¿qué no se supone que debería de ser al revés? Yo veo la gloria de Dios y quisiera salir corriendo a decirle a todo el mundo que ha venido el Salvador. Y el Señor Jesús aquí les da una orden contraria a lo que se supone debían de haber hecho. Y la pregunta es, ¿por qué se los prohibió? ¿Por qué les mandó que no dijeran nada? Y esto no era la primera vez que el Señor Jesús hacía este tipo de prohibiciones. No solamente a los discípulos, sino a diferente gente a la que sanó y con la cual hizo milagros. Ustedes recuerdan varias historias donde sanaba a alguien y le decía, no le digas a nadie, ve a tu casa. De hecho, 2 capítulos anteriores, en el capítulo 9, el Señor Jesús sana a un sordomudo
y lo sana, pone sus dedos en sus ojos, en su boca, saliva, y le dice, no vayas y le digas a nadie. ¿Y qué hizo el sordomudo? Pues como ya hablaba, corrió y dio el chisme a todo el mundo que él lo había sanado. Pero la pregunta es, ¿por qué no quería el Señor Jesús que comunicaran lo que habían visto y los milagros que él estaba haciendo? Bueno, el propósito de que no dijera nada era evitar la proclamación de un evangelio incompleto. Era evitar la proclamación de un evangelio incompleto. Iglesia, el evangelio de Cristo se centra en la muerte y en la resurrección de Jesús. El evangelio se centra en la muerte y en la resurrección de Jesús. Y esto aún no estaba terminado. Cuando el Señor Jesús se transfigura, Él aún no había ido a la cruz, Él todavía tenía que ir a la cruz, tenía que morir y tenía que resucitar. A lo largo de su ministerio, el Señor Jesús sanó muchos enfermos, hizo muchos milagros, echó fuera muchos demonios, pero nada de esto fue el propósito del ministerio de Jesús. Aprendan esto, iglesia, porque esto nos hace abrir los ojos cuando vemos doctrinas falsas. Nunca el propósito de Jesús fue la sanidad física ni la prosperidad del ser humano. O sea, el Señor Jesús no vino y se hizo humano y murió en una cruz para que a ti te vaya bien en la vida, para que tú seas próspero, para que tú tengas economía, para que tú seas sano. No, ese nunca fue su propósito. Y entonces esas bendiciones únicamente nos muestran que Dios, que Cristo es un Dios misericordioso, bondadoso y que nos ama. Nada más. Pero ese nunca fue el propósito de Jesús. Por eso no vino Jesús. Y eso, mis hermanos, contradice a lo que hoy se predica en muchas iglesias. Hoy se predica mucho en las iglesias acerca del bienestar humano, algo así de Dios te va a sanar, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Y hoy los cultos se centran en los milagros, pero ese no es el propósito de Cristo. Vamos a esa iglesia porque hay muchos milagros. Yo te diría hasta cuidado con eso. Vamos a la noche de milagros, a la noche de sanidades. Yo hasta diría, ay, cuidado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la obra y el ministerio de Cristo no está centrado en las obras que Él hizo, sino en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Cuando una iglesia centra su doctrina y su propósito en las sanidades y en los milagros, como hoy vemos muchas iglesias en internet, en la televisión, en vez de centrarlo en la cruz, en el arrepentimiento, en la reconciliación, en la santidad, en buscar que la iglesia se parezca más a Jesús, entonces es una iglesia que habrá perdido el rumbo. Una iglesia que se centra en los milagros, en las sanidades, en todas estas cosas de prosperidad, es una iglesia que está ciega, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nunca fue el propósito de Jesús eso. Dios nos puede dar eso, mis hermanos, sí, pero a eso Jesús le cuesta una palabra. ¿Recuerdan aquel soldado que dijo, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme? ¿A Jesús qué le cuesta sanarnos? Nada. Pero para salvarte tuvo que venir, hacerse hombre, colgar de un madero y sacrificar su vida. Él vino por un propósito mucho más grande. Entonces, lo que les está diciendo a los discípulos, que no prediquen de eso, es precisamente, y mira desde dónde viene la enseñanza. Esta enseñanza debería de llegar a todas esas iglesias que predican acerca de los milagros, que se enfocan, su doctrina y su base son los milagros, las sanidades y la prosperidad. El mismo Señor Jesús les dice a los discípulos, no vayan y digan. ¿Por qué? Porque Él no quería que la gente se empezara a centrar precisamente en los milagros y en las sanidades. Él quería que se centraran en el evangelio, esto es, en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por eso el Señor Jesús les dice, todavía no es el momento. En ese momento el Señor Jesús todavía no iba a la cruz,
tenía que morir, tenía que resucitar para que se pudiera predicar un evangelio completo, un evangelio centrado en la obra y en el ministerio real y el propósito verdadero por el cual Cristo vino a esta tierra. Y a diferencia de las otras personas que el Señor Jesús sanó y les dijo que no dijeran nada, los discípulos sí hicieron caso. Ve el versículo 10. Dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Estos hombres, dice, y guardaron la palabra entre sí, o sea, no dijeron lo que les estaba diciendo que no dijeran. Pero en vez de eso se pusieron a discutir acerca de qué quería decir Jesús cuando les dijo, no digan nada hasta que resucite de los muertos. Entonces, fueron obedientes, se callaron, pero entonces ahora empezaron a decir, bueno, ¿y qué quiso decir con esto de resucitar de los muertos? Ahora, no es que los discípulos no sabían qué significaba resucitar, ellos sabían. De hecho, ellos habían sido testigos de resurrecciones que Jesús ya había hecho. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Ellos mismos ya habían resucitado gente porque tenían el poder. En Mateo 10:1 se les dio la potestad para ellos resucitar muertos. Entonces, no estaban poniendo en tela de duda lo que significaba la resurrección. La confusión que ellos tenían era, ¿qué quiere decir Jesús con que Él va a morir y resucitar? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Mis hermanos, lo que había en la mente de los apóstoles era lo que se les había enseñado desde Génesis, desde las leyes de Moisés, los profetas, los salmos. ¿Qué se les había enseñado? Que cuando el Mesías viniera, iba a implementar su reino e iba a traer la salvación a los judíos. Entonces ellos tenían claro ahora una cosa, que el Mesías ya estaba aquí. Y ahora decían, ¿qué paso sigue? Pues que Él implemente su reino. ¿Y en qué punto cabe la muerte y la resurrección de Jesús? O sea, ¿dónde la metemos? Aquí está el Mesías, ya viene a implementar su reino, están gustosos porque por fin el Salvador ha llegado, pero ¿dónde metemos la muerte y la resurrección? Esa era la duda que ellos tenían, mis hermanos. Ellos lo único que tenían en su mente era que cuando viniera el Mesías iba a poner su reino. De hecho, fue una de las dudas que los acompañó aún después de la resurrección de Jesús. Ellos seguían con esta duda, bueno, ¿y el reino para cuándo? Cuando ellos se pegaron a Jesús, que los llamó, ellos decían, ya va a implementar su reino, ha llegado el que va a implementar el reino. Miren lo que le preguntan después de resucitado Jesús en Hechos 1:6. Si me acompañan en Hechos 1:6, el Señor Jesús resucitó y se mostró sobre varios testigos, dentro de ellos muchos discípulos, y los instruyó en varias cosas todavía. Y en ese momento los discípulos le preguntan. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Era una pregunta, mis hermanos, equivocada, pero era muy entendible que se la estuvieran haciendo. O sea, para ellos, mis hermanos, ya llegó el Mesías, viene el reino de Dios, el reino de los cielos ha llegado. Y entonces Él muere, Él resucita, y a ellos en su mente es como que dicen, ya nada impide que el reino de Dios ya esté aquí, ya empieza el reino de Dios. Por eso la pregunta, Señor, ¿es el tiempo del reino? O sea, ahora desde aquí comienza tu reinado. Sin embargo, mira lo que responde el Señor Jesús, versículos 7 y 9 al 9 de mismo Hechos 1. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube
que lo ocultó de sus ojos. Esta es la ascensión de Jesús resucitado. Y aquí hay un par de cosas a destacar, mis hermanos. La primera es que el Señor Jesús no les está negando de que va a venir el reino. O sea, ellos están preguntando ¿cuándo va a ser el reino? Él no está diciendo que no va a haber reino, que no va a establecer su reino. Lo que le está diciendo es que a nadie le es apropiado conocer el día y la hora cuando el reino de Cristo venga. Eso es lo que está enseñando Jesús aquí. Nadie puede saber el día y la hora en el regreso de Jesús. Quien dé una fecha, no, Jesús viene en el próximo año, pues es falso, está cayendo en falsedad, porque es algo que es un misterio. La Biblia no lo dice, de hecho lo mantiene como en una especie de misterio. Tan es así, mis hermanos, que no hay certeza del tiempo del arrebatamiento. O sea, no sabemos cuándo viene Cristo por la iglesia. Y es propicio que sea así. Es bueno, en segundo lugar, que sea de esa manera, que los discípulos no supieran el tiempo de la restauración. Porque imagínate que el Señor Jesús les hubiera dicho, no, mira, va a ser dentro de 2000 años. ¿Tú crees que ellos se hubieran animado para la gran comisión que se les acababa de dar? O sea, a ellos se les acaba de decir, ustedes van a predicar el evangelio, pero el reino de Cristo viene dentro de 2000 años. Estos hombres se hubieran desanimado, estos hombres no hubieran valorado el tiempo que estaban viviendo, porque hubieran dicho, no, pues falta mucho, hay que se preocupen en el Shaddai en 2000 años. Y mis hermanos, de la misma manera es bueno que nosotros no sepamos el tiempo en el que regresa Cristo. Porque si nosotros supiéramos el tiempo, igual que los discípulos, seguramente nos desanimábamos o nos confiaríamos. No, Cristo viene en 300 años. Ay, bueno, me la llevo tranquilo, al cabo todavía falta. Nos confiaríamos, mis hermanos. Por eso es que Cristo no da fecha, viviríamos menospreciando el tiempo en el que vivimos. Entonces dice el Señor Jesús, no hay fecha, no hay hora que le sea dada. Hay quien dice, hay quien se atreve a decir, bueno, no da la fecha, o sea, dice la Biblia, no dice el día y la hora, pero podemos calcular el mes y el año. Y entonces ahí anda la gente calculando el año que viene Jesús. No, mis hermanos, eso no dice la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia cuando dice no os compete saber en el día y la hora es nadie puede saber el tiempo en el que ha de venir Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, Dios nos reveló cuándo sería el establecimiento del reino. Esto es un misterio. Pero sí nos dejó saber algunas cosas acerca del establecimiento del reino. Lo primero que sí sabemos es que tenemos la certeza de que va a suceder. Este pasaje precisamente es lo que quiere dar a decir. Dice el Señor Jesús, no les voy a decir la fecha, pero así va a suceder. O sea, esto es autenticidad de Jesús, esto va a suceder. Y en segundo lugar es que nos ha dejado señales, mis hermanos, para que nosotros estemos vigilantes en cuanto a la venida del reino. Ha dejado señales, ha dejado profecías. Y mis hermanos, si nosotros hacemos un reencuentro de las profecías cumplidas, si son 10 profecías acerca del reino de Cristo, por decir un número, 8 ya fueron cumplidas y faltan 2. O sea, lo que te quiero decir es que ya estamos más para acá que para allá de las profecías cumplidas. Tú volteas atrás y ves la historia y vas palomeando a las profecías que se han cumplido y faltan muy pocas. Y lo segundo, mis hermanos, es que el Señor Jesús nos da señales. En Mateo 24, 28, en Mateo 24, en todo el capítulo 24, menciona acerca de las señales antes del reino de Cristo. Y voy a mencionar dos cosas que habla acerca de que estemos atentos. La primera está en el versículo 32. Dice el versículo 32, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Yo no sé mucho de higueras,
ni de las hojas que brotan, pero lo que entiendo es que el árbol te empieza a dar señales cuando va a dar fruto. Los que saben y tienen sus arbolitos que dan fruto, ven y ven la hojita que empieza a salir, ven la ramita tierna y dicen, ya, en 2 semanas ya da el fruto. Y en 2 semanas vas y ya está el fruto ahí. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Cuando tú veas las señales, el tiempo está cerca. ¿Y cuáles son las señales? Bueno, en todo el capítulo 24 menciona las señales, pero quiero mencionarte una sola, que está en el versículo 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en el que Noé entró en el arca. Hace la comparación el evangelista de cómo será o cuáles son las señales. Dice Mateo, bueno, cuando tú veas que ya estén como en los tiempos de Noé, viene Cristo. Ese es el tiempo. Y uno dice, bueno, ¿y cuáles eran y cómo eran los tiempos de Noé? Dice aquí que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Bueno, eso no es ningún pecado, eso como que dices, bueno, eso siempre ha pasado. Mis hermanos, el tema de este texto, si tú vas a Éxodo y a Génesis, lo que nos enseña que en los tiempos de Noé es que se estaban casando, dando en casamiento, estaban bebiendo y comiendo. Pero el problema no era eso, el problema es que habían sacado a Dios. Y casando y dándose en casamiento y comiendo y bebiendo era lo único que estaban haciendo. Dios ya no estaba con ellos. Ellos se habían hecho a un lado a Dios y se habían dedicado a hacer su vida como ellos querían. Ese es el problema. Y al hacer a un lado a Dios, mis hermanos, obviamente la depravación y la inmoralidad que hay en el corazón del hombre salió a flote. Iglesia, nosotros somos malos. Cuando pienses en el hombre caído y pecador, no pienses en el asesino, en el narcotraficante, en aquel que ha violado, en el secuestro. No, eso está hablando de ti y de mí. El hombre caído, el hombre malvado, el hombre inicuo, eso somos tú, eso soy yo. ¿Qué hace la diferencia? Que Dios mora conmigo y Él es el que me frena a no irme en caída libre hacia el pecado. Pero no que sea yo bueno, no que tú seas bueno. Es Dios el que está ahí, el que frena nuestra caída y nos limita. Y de pronto nos desprendemos, ¿va? Y se nos quiere salir el viejo hombre y Dios nos da el jaloncito de orejas y nos dice, quieto, aguas, no te salgas del redil. Y así andamos toda nuestra vida, ¿verdad? De repente nos desclavamos de la cruz y queremos pecar y Dios dice, cuidado, no es por ahí. Pero si no estuviera Dios, ¿tú qué crees que nos pasaría a nosotros? Seríamos como en los tiempos de Noé. Nada nos frenaría, la inmoralidad, el pecado, la depravación crecería en nosotros. Y como no estaba Dios en el tiempo de Noé, ellos lo habían sacado de sus vidas, el pecado creció a tal manera que ya no hubo arrepentimiento. Iglesia, el hombre siempre va de mal en peor, el pecado siempre va de mal en peor. ¿Qué pasó en los días de Noé? Mis hermanos, la gente comenzó a ver el pecado como algo normal. Y cuando alguien normaliza el pecado, ya no hay punto de retorno. ¿Por qué? Si yo peco, si yo sé que estoy haciendo algo malo, entonces voy a estar en ese lugar, pero sabiendo que estoy haciendo algo malo. O sea, en mi corazón me va a estar diciendo, estás mal. Y tarde o temprano, si estoy en Dios, me voy a tener que arrepentir. Pero si yo estoy en eso algo malo y yo pienso que eso algo malo es algo bueno, ¿cómo me voy a arrepentir? Ya no hay manera de que me arrepienta porque yo considero que lo que estoy haciendo es correcto, no es pecado. Y entonces, ¿contra qué voy a luchar? Y el tema es, mis hermanos, que la condición de nuestra sociedad en la actualidad ya no es diferente a la de los tiempos de Noé.
Eso es lo que nosotros debemos de ver. Y quiero que analices y pienses en esto. Yo siento que a nosotros nos ha tocado ver en esta generación ese cambio de cómo la gente comienza a ver el pecado como algo bueno. Todavía hace unos años, mis hermanos, la gente no se atrevía a decir que no creía en Dios. Yo no sé si tú de joven, de niño o de estudiante, tú conociste a gente que decía abiertamente, yo no creo en Dios. Yo te puedo decir que cuando yo estuve en la escuela hace 17 años, si yo me juntaba con 10 personas, todos creían en Dios. Si tú ya agarras a 10 universitarios y les preguntas, ¿crees en Dios? Si 5 te dicen que sí, yo creo que nos va a ir bien. ¿Sí ves lo que estoy diciendo, tratando de decirte? O sea, ya dice la gente, no creo en Dios. Hoy los universitarios creen que son muy sabios, haciéndose necios, y dicen, no creo en Dios. Hay personas, mis hermanos, siempre ha habido seguidores de Satanás, pero hoy más que nunca abiertamente son seguidores de Satanás, son adoradores, ya no se esconde. La gente dice, yo creo en Satanás, y hasta te dicen, si quieres te encargo a mi Dios, y tú dices, sácate por allá, ¿qué me vas a andar encargando? Si quieres le pido para hacerte un trabajito, pues como que te andan haciendo ahí te echaron ahí los polvos mágicos, y luego ahí van 2, 3 cristianos, ¿verdad? Bueno, sí, échame la barrida con huevo. Y mis hermanos, y hoy más que nunca se ha normalizado el pecado, y para muestra un botón, el tema del aborto, el tema de la ideología de género, o el tema de la homosexualidad. Hoy es pecado que se ha normalizado. Ve esto, el pecado se ha normalizado, y hay otros muchos más pecados que se han normalizado, como la droga, como el alcohol. Es normal, no es normal, es pecado. Sin embargo, tú consideras que es normal, consideras que es correcto, y entonces esa gente no solamente hoy no se enseña que está mal, sino que se aplaude y se incentiva a que la gente crea en esto. Y entonces, ¿qué pasa? Hoy en nuestra generación, a lo mejor el 80% dice está mal y el 20% ya dice que está bien. Eso es preocupante. Pero en la generación que viene, quizá el 50% va a decir que está bien y el otro 50% va a decir que está mal. Ya va a estar muy equilibrado. Pero en unas 3 o 4 generaciones esto va a dar la vuelta y el 80% de la gente va a decir que eso está bien y solo el 20% va a decir que es pecado, que está mal. Hasta que eso acabe y el regreso de Cristo será inminente, porque precisamente Cristo no viene porque Él está esperando que la gente se arrepienta. Dice en Primera de Pedro, no pienses que Cristo no ha venido por otra cosa, sino porque está esperando, es paciente a que todos se arrepientan para que nadie se condene. Pero si ya no hay referencia para el arrepentimiento, es decir, ¿cómo me arrepiento de algo que yo considero que estoy haciendo es correcto? Ya no tiene por qué retrasar su venida a Cristo. Cristo viene. Veamos la rama, veamos la hoja. La venida de Cristo está cerca, mis hermanos. Eso es lo que podemos ver en este pasaje. Y Cristo les está diciendo en este punto, mis hermanos, precisamente a los discípulos, aún no prediquen de esto porque aún tengo que ir a la cruz. Se predicaría un evangelio incompleto, pero el reino de Cristo va a venir. Y esa es la seguridad del cumplimiento profético, y eso nos lleva a un segundo encabezado, la seguridad del cumplimiento de la profecía bíblica. Versículo 11 al 12 dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Los discípulos están en su mente es, bueno, tú eres el Salvador, el Mesías ya vino, pero ahora dinos cuándo es el reino, porque los escribas nos dicen que tú no eres el Mesías porque Elías no ha venido a profetizar el reino tuyo. Ellos sabían que la profecía decía, mis hermanos, que antes de que viniera el Mesías tendría que venir un heraldo, una persona
que manifestara, que dijera la confirmación de que venía el rey. En el Antiguo Oriente, los reyes y los gobernantes no llegaban a una ciudad nada más así como simples mortales. Enviaban un mensajero y el mensajero le decía a la ciudad: prepárense porque viene el rey. Y después de un tiempo venía el rey. Y eso es lo que decía la profecía acerca de Jesús. Cuando venga el Mesías, primero tendrá que venir el mensajero. Ahora, ¿quién era ese mensajero? Dice en Malaquías 5 y 6. Malaquías 5 y 6. Voy a brincarme algunos versículos por el tema del tiempo. Que ese mensajero tenía que ser Elías. Dice el versículo 5: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto era algo que los discípulos conocían. Antes de que venga el Mesías, va a venir Elías y va a anunciar que nos preparemos para la venida de Cristo. Bueno, ya está aquí el Mesías. Ven a Jesús y les queda claro que es el Mesías. Y ellos dicen: ¿y dónde está Elías? Diciéndole a todo el mundo que se preparen porque el reino de los cielos ha llegado. Esa es la pregunta que hacen los discípulos: Señor, ¿y dónde está Elías? ¿Cuándo viene Elías a profetizarles? Y el Señor Jesús les contesta, versículo 12 de Marcos 9. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es verdad lo que dicen los fariseos. Sí, tiene que venir Elías, tiene que venir el profeta a anunciar, a restaurar todas las cosas. Esa es una seguridad de la profecía, eso va a pasar. Así va a venir Elías. Pero los discípulos, mis hermanos, habían pasado por alto lo más importante, y es lo que dice Jesús en el versículo 12. Nota nuevamente: respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero luego les hace una pregunta y le dice: pero reflexionen en algo. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido de nada? O sea, están olvidando, se están yendo con Elías al anuncio y se les está olvidando lo que dice la palabra de Dios acerca de que el Mesías tiene que sufrir y padecer antes de su reino. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, algo que los discípulos, los fariseos y los judíos pasaron por alto fue acerca del sufrimiento de Jesús. Y hay muchos pasajes que nos hablan y nos profetizan acerca de que Jesús iba a padecer. Salmos 22, Salmos 69, por mencionar algunos capítulos completos, más los libros proféticos, más Génesis. En el capítulo 3 ya se está profetizando de que Cristo iba a padecer y la serpiente le herirá en el calcañar. Esto habla acerca de que iba a padecer. Vamos al Salmo 22, que se escribió años antes de que Cristo naciera. Dice el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Estas palabras de quién son? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No son palabras de Jesús en la cruz? Está profetizado que así va a ser. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Me voy a brincar al versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan.
Esto está hablando de la crucifixión. Y por si nos queda duda, ve el versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estos versículos fueron los que los judíos no profundizaron. Mis hermanos, era necesario que antes que el reino de Cristo viniera, Él tendría que padecer. Entonces la pregunta de los discípulos es: oye Señor, ya estás aquí, ¿dónde está Elías que va a anunciar que has venido? Y el Señor Jesús les dice: eso sí va a pasar, eso es parte de la profecía, estamos seguros que va a suceder, pero se están brincando la parte importante. Antes de que Elías anuncie, el Salvador tiene que padecer y sufrir. Y eso nos enseña un par de cosas, mis hermanos. En primer lugar, que la Escritura no puede ser quebrantada. Lo que la Biblia dice que iba a suceder, sucedió. Y lo que la Biblia dice que va a suceder, tenemos la certeza de que va a suceder. Pero en segundo lugar, mis hermanos, esto nos muestra el grande amor con el que Cristo nos amó. Nota esto, mi hermano. Cristo pudo haber venido e implementar su reino en la tierra y decir: ya vino el rey, y hacer juicio sobre los malvados. ¿Él pudo haberlo hecho así? Sí. ¿Y ahorrarse la cruz? Sí. ¿Y quién le iba a decir algo? Estábamos haciendo maldad. Él pudo haber venido, implementar su reino y decir: ya, basta de pecado, basta de maldad. Sin embargo, en su misericordia, Él decidió primero, antes de implementar su reino, venir y pagar nuestra deuda por el pecado. Esa es la gracia de Cristo. Pudiendo haber pasado por alto la cruz, ha decidido Él sufrir, padecer, ponerse en nuestro lugar, y eso solamente por amor por ti y por amor por mí. Esa es la gracia de Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Por puro amor. Eso es gracia. ¿Qué tú puedes añadir a esa salvación? Nada. Dios así lo quiso. Él te ama tanto que así quiso venir y pagar para no hacer juicio sobre tu vida, sin oportunidad de salvación. Finalmente, mis hermanos, el Señor Jesús aclara el tema de Elías. Y ese es el último punto, el anuncio de Elías sobre el reino de Cristo. Finaliza en el versículo 13, dice: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. El Señor Jesús termina con esta declaración: pero os digo que Elías ya vino. Y el Señor Jesús se está refiriendo aquí a Juan el Bautista. La profecía decía, mis hermanos, antes de la venida del Mesías, viene Elías a anunciar que viene el rey. Antes de que Jesús iniciara su ministerio, Juan el Bautista vino y anunció: arrepentíos todos, porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, eso sucedió. Juan el Bautista era un tipo de Elías. La Biblia no nos dice, mis hermanos, si va a venir Elías resucitado o es alguien como Juan el Bautista que tiene el poder o la unción de Elías. Pero Juan el Bautista era un tipo de Elías que anunció la venida de Cristo. Sin embargo, a Juan el Bautista lo rechazaron los líderes religiosos y Herodes lo encarceló y lo mandó matar. Ellos no comprendieron que era Elías que venía como mensajero de parte de Cristo a anunciar el reino venidero. Pero sí, Juan el Bautista fue un anticipo de lo que vendría. Era un hombre que tenía el poder de Elías para anunciar la venida de Cristo. O sea, la profecía se cumplió en Juan el Bautista. Pero solamente fue un anticipo, fue una parte. La mayoría de los comentadores, mis hermanos, porque viene el otro Elías, sugiere que el próximo Elías que va a anunciar el reino de Cristo va a ser uno de los dos testigos que aparece en Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Apocalipsis capítulo 11, versículo 13. Las profecías, mis hermanos, a ver si me puedo aclarar un poquito. Las profecías tienen un cumplimiento cercano
y un cumplimiento lejano. La mayoría. Juan el Bautista es el cumplimiento de la profecía de cuando Cristo llega por primera vez. Juan el Bautista anuncia, pero a Juan el Bautista lo matan, primero lo rechazan, lo encarcelan y lo matan. Lo mismo que a Cristo. Cristo resucita, va a la diestra de Dios Padre y dice el Señor Jesús, sí, pero Elías va a volver a venir, o alguien con el poder o la unción de Elías, o el mismo profeta Elías resucitado vendrá y anunciará nuevamente la venida, la segunda venida de Cristo. Y la mayoría de los comentadores advierten que se trata de los dos testigos que habla en Apocalipsis, uno de ellos, Elías, anunciando la venida de Cristo. Versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Se cree que uno de ellos va a ser Elías, o alguien con el poder de Elías o con la profesión de profeta de Elías, que va a anunciar la llegada de Cristo. Entonces, Juan el Bautista, mis hermanos, solamente fue parte del cumplimiento, un cumplimiento parcial de la profecía, pero falta el otro heraldo, el otro anunciador, el otro Elías que va a anunciar. Mis hermanos, la profecía decía que el profeta Elías sería rechazado, sería muerto. Cuando llegó Juan el Bautista fue rechazado y fue asesinado. Cuando llegue Elías en la segunda venida de Cristo va a ser rechazado y va a ser muerto. Pero la historia va a ser muy diferente ahora. En el versículo 11 y 13 de Apocalipsis 11, nota esto, y aquí es donde la historia comienza a cobrar un giro completo. Ya no se repite la historia, ahora cambia. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida. Está hablando de estos profetas que fueron asesinados. En ellos entró el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Quisieron hacer lo mismo con estos profetas que anuncian la segunda venida de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, el Espíritu de Dios les dio vida y ascendieron al cielo. El primer venida de Cristo, mis hermanos, su anunciador es asesinado y es rechazado. El mensajero es muerto y el rey también es crucificado. ¿Para qué? Para traer salvación a todo el mundo. Pero en la segunda venida, mis hermanos, los mensajeros son resucitados y el rey ya no viene como un bebé, viene con autoridad para hacer juicio y viene en gloria. Apocalipsis 19, 11 al 16. Con este versículo termino. Mi hermano, ¿tú visualizas la segunda venida de Cristo? Apocalipsis nos da un panorama de cómo ha de ser. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, el futuro no muy lejano, porque ya vemos la higuera, vemos las señales. El Elías profetizado vendrá, alguien como Juan el Bautista, pero la historia ahora será diferente.
el Señor Jesús traerá su victoria y el reino de Cristo será establecido. ¿Cuándo? La Biblia no lo dice. Como cristianos vivimos con la esperanza de que eso se dé. Y la pregunta es, mis hermanos, ¿tú estás listo para el regreso de Jesús? ¿Tú estás listo para que el reino de Cristo sea establecido sobre esta tierra? ¿Tú vives? ¿Tú caminas todos los días? ¿Tú te despiertas? ¿Tú piensas? ¿Tú actúas como si hoy el reino de Cristo fuera establecido? ¿O todavía andamos pensando con una mente lejana al cumplimiento de esta profecía que cada vez está más cerca? Esta es una invitación, mis hermanos, a que nos examinemos y a que pensemos qué tanto anhelamos el reino de Cristo y qué tanto vivimos conforme a ese anhelo del regreso de Cristo. Porque ya no será un regreso con paz, sino con espada, juicio y autoridad. Y en su muslo tenía escrito este nombre, y así es como Él viene, como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tú estás listo para el regreso de Cristo? Analice, ¿vives conforme al regreso de Cristo? ¿Tu vida se mueve? ¿Tu corazón está anhelando ese momento, ese día? ¿Te despiertas, oras, te acercas a Dios pensando en que puede hoy venir Cristo? Que el reino de Cristo está más cerca que nunca. Ese debe de ser el sentir de todo cristiano. Meditemos en eso, mis hermanos, examinemos en eso, para que demos importancia a lo que verdaderamente es importante. Amén. Vamos a estar de pie, iglesia. Pasen, por favor, los sugieres.